por si acaso para que no se dañe la grabación. Están viendo mi pantalla y me están escuchando, ¿cierto? Sí, profe. Listo, muchas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a continuar aprendiendo un poquito más de estas técnicas extras que nos trae C++ para poder hacer nuestra programación más genérica, tanto en no repetir código como en que sea más general para que se aplique a otras situaciones. Vimos que con esto de los punteros a funciones podíamos hacer que nuestras derivadas derivaran cualquier tipo de función, no solo esa función f que tenemos ahí en el código, sino cualquier otra función en caso de que necesitemos hacer eso. Y de la misma manera, al hacer el puntero a función aplicado a el algoritmo de Richardson, entonces él podía también utilizar cualquier algoritmo de derivación y podemos hacer las combinaciones como quisiéramos. Eso, digamos, está orientado no solo a, no sé, a enredarlos o a tramar o algo así, como que uno no le da importancia, sino que realmente está orientado a que ustedes tengan herramientas para hacer sus códigos más genéricos, más correctos, menos duplicados y pues en general puedan resolver problemas de ese estilo en otros contextos. En ese momento hicimos los punteros a funciones utilizando simplemente esta sintaxis, el using, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos, utilizar using para crear nuestros punteros de funciones donde poníamos qué retorna y qué recibe. Una pregunta antes de seguir. Si nuestra función, por ejemplo, a la que vamos a derivar, si la función genérica tuviera aquí un ampersand, entonces, digamos, voy a ponerlo más bien acá. Si fuera, este color, siempre sale ese color que no sé. Double F double X, que recibiera una referencia. Recuerden que una referencia es como la misma variable, es un apodo que le ponemos a la variable original, la podríamos modificar. ¿Cambiaría algo en este using fptr o se debe dejar igual porque los dos son double? ¿O habría que escribir algo más? ¿Qué creen ustedes? ¿Esto quedaría igual o cambia? Yo creo que quedaría igual, porque no está cambiando el tipo de la variable, ¿no? Buen análisis, pero lastimosamente sí toca ponerle el double a la persona, ¿listo? Porque él tiene que saber que está refiriendo una referencia, está recibiendo una referencia. Y muy bien, o sea, tú dijiste el tipo de la variable no cambia, eso es cierto, el tipo de la variable es igual. Pero resulta que él de todas maneras tiene que saber, porque la firma, digamos, la identificación de una función está dado por su nombre, digamos el f, pero también está dado por lo que recibe y por lo que retorna. Y lo que recibe distingue entre que reciba copias o que reciba referencias. Entonces, precisamente les quería resaltar eso porque habría que incluirlo, ¿está bien? Habría que incluir el ampersand. ¿Listo? Vale, profe. Pero está bien el análisis, es el mismo tipo de variable, pero de todas maneras sí hay que incluirle si es una referencia. Bueno, Vale, gracias. gracias a ti. Entonces, para que tengan en cuenta eso, y luego, pues entonces uno tenía que declarar un puntero a un algoritmo de estos, y ese puntero pues tendrá que incluir todas estas variables pues para declarar un algoritmo genérico. Recuerden que lo que estamos buscando acá es un algoritmo genérico. Digamos que la derivada forward o la derivada central, si ustedes ven solamente la API, esta declaración, cuando le extendiéramos a la central, pues van a quedar como iguales, porque este también va a tener como FPTR phone. Entonces la API, la interfaz, lo que recibe y lo que retorna es idéntica. Entonces por eso estamos tratando de identificarla de una forma genérica. Ahí es donde cuando uno ve que si eso es, digamos, idéntico en lo que recibe y lo que retorna, pues podríamos de pronto hacerlo de una forma más genérica posible. No importa esa implementación, en ese caso la interfaz es la misma. Y si la implementación como pasa, por ejemplo, para Richardson, cuando nosotros teníamos como el Richardson escrito de dos maneras iguales. Si la implementación es básicamente la misma y solo cambia una cosa dentro, pues esa cosa que cambia debería volverse un parámetro. Y así estas dos se fusionan en una sola y entonces nos queda como más organizado nuestro código, pero más que organizado no solamente es organizar y ya, queda más genérico y si yo encuentro un error en mi algoritmo lo corrijo y ya queda corregido absolutamente en todo lado que lo llama. En cambio acá tendrá que corregirlo en varias partes y si hiciera la derivada de otras maneras pues tendrá que haber hecho como si la hago de 5 maneras diferentes tendrá que haber hecho 5 Richardson diferentes, aunque todo sea lo mismo y la única diferencia será aquí a quién llama.
Bien, entonces nuestros códigos son más correctos. Como estamos aprendiendo a programar y luego métodos numéricos, entonces es bueno aprender estas buenas prácticas y estas ventajas que nos da C++. Esto de las plantillas, digamos que en cierta forma podríamos decir que también se aplica en Python, en el sentido en que en Python las funciones en principio funcionan para cualquier tipo de datos. O los punteros, digamos, uno puede utilizar, para nada bien, no hablamos de plantillas todavía. Los punteros de funciones, pues uno en Python también puede pasar funciones como argumentos, porque se comportan como objetos también. Entonces, esto también existe en Python, con una sintaxis que es diferente, pero también existe allá ese concepto. Y hoy lo que vamos a ver en esta primera parte es cómo hacerlo con algo que se llama plantillas, ¿sí? Nosotros entonces dijimos, hay dos maneras. Uno utilizando los punteros de funciones y otro que es utilizando plantillas. Entonces, esto es utilizando punteros de funciones y using fptr. Y aquí no está. Y aquí, utilizando plantillas. Entonces, las plantillas los que nos van a llevar a nosotros es a introducir una nueva sintaxis. Esa sintaxis es esta, es una sintaxis donde uno dice la función que sigue después mío es una template, una plantilla. Esa función que sigue después mío es una plantilla. Y uno aquí dentro de estos símbolos de menor mayor, uno coloca los nombres de los nuevos tipos de datos genéricos que uno quiere utilizar. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo le estoy diciendo va a haber un nuevo tipo de dato genérico que es alt. Ustedes les pueden poner el nombre que quieran. Aquí yo le pongo alt como tipo de algoritmo, simplemente. Y acá, entonces, de ese tipo de datos, voy a mandar un argumento llamado alg. Es muy parecido al using fptr. ¿Sí? Es muy parecido. Pero estas plantillas van por otro lado, y es que lo que estamos diciendo acá es que Richardson es algo que es como muy genérico, que va a recibir un algoritmo genérico. Y ese algoritmo genérico podrá hacer esta cosa, perdón, podrá hacer esta, podrá hacer esta. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, realmente qué significan. Pero antes, vayamos a entender un poco más sobre las plantillas. Entonces aquí en Possible Implementations, nosotros teníamos como varias formas de hacerlo. Una que era usando las function templates, que aquí están y otras que era usando using fptr. Esa fue la que ya hicimos. Entonces vamos a hablar un poquito de las plantillas como tal. ¿Qué hace una plantilla? Entonces, por favor, observen ustedes este código pequeño que tenemos acá. Este código lo que está haciendo es básicamente recibir dos argumentos y retornarnos la suma. Entonces, como los argumentos pueden tener diferentes tipos de datos, entonces voy a declarar tres variables de suma. A esto que estamos haciendo acá se le llama polimorfismo en C++. Tiene el mismo nombre, suma, 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 pero como tiene diferentes tipos de datos, ya sea de retorno o ya sea de argumentos, esas tres funciones no van a generar problemas, van a ser tres funciones diferentes porque los argumentos son diferentes. Entonces estamos haciendo programación orientada a objetos, polimorfismo, pero pues es simplemente esto. Entonces, las variables, las funciones que hacen, pues cuando yo recibo entero y entero, me retorna la suma de los enteros. Entonces, retorno entero. Cuando recibo float, float, pues me retorna la suma de los floats. Cuando recibo double, double, pues me retorna la suma de los doubles. Entonces aquí yo la estoy llamando con enteros, aquí yo estoy llamando a suma con floats y aquí estoy llamando con doubles. Entonces cuando hago esta primera llamada, pues obviamente llamé a la de los enteros. Cuando hago esta segunda llamada, llamé a los floats. Cuando hago la tercera llamada, llamé a los doubles. Por defecto en C++ las constantes que no tienen especificación son double. Yo por eso le tuve que poner aquí esta f para decirle que está con float. Ojo porque estas llamadas no son por el orden que están declaradas, ¿no? Es por el tipo de datos. Voy a copiar esto en el Python Tutor para C++. Y lo vamos a visualizar. Listo. Entonces observen por favor que estamos en la función main. Vamos a entrar y pues aquí, pues obviamente esto va a llamar a la función de enteros. Entonces miren que él llegó a la función de enteros, pues porque estos argumentos son enteros. Él sabe, él deduce el tipo de datos de los argumentos y él sabe entonces cuál de estas tres funciones llamaron. Que se llamen igual, él la detecta. Y bueno, y sale. Luego llamamos con flotantes, entonces él detecta que estos argumentos son flotantes y va allá y lo llama. Y luego con los doubles él detecta eso, ¿sí? Para que ustedes vean que precisamente no es por el orden que yo las declaré y las llamé, yo voy a intercambiar esta línea.
Lo voy a poner de última, digamos, acá. Entonces, de nuevo, cuando llego a esta línea, estos son flotantes, entonces él va y busca la que es de flotantes, la llama. ¿Listo? Luego viene la de suma, que son doubles, entonces va y busca la de doubles, tiene sus variables locales declaradas, hace la suma, la retorna, listo, las descarta, y luego llama a la que es entero, ¿sí? Entonces no tiene, pues por si acaso, no tiene que ver con ese orden, sino con que él la encuentre. ¿Qué problemas tiene este código? ¿Qué podríamos, o sea, funciona, pero qué podríamos mejorar en este código? ¿Qué se les ocurre? Yo espero a que digan. Pues la idea sería hacer la función suma un poco más genérica, ¿no? Exacto. Entonces, la función es muy genérica, en todo caso hace la suma, lo único que cambia es el tipo de datos. Entonces, observen que aquí no es tanto un parámetro genérico, o sea, la operación como tal es la misma, sino que en este caso es el tipo de datos, que es lo mismo. Otra cosa que uno podría ver es qué pasa si yo hago esto, ¿no? Esto ya es extra. ¿Qué pasa si yo llamo a esta función, donde el primer argumento es float y el segundo es double? ¿A cuál de las tres creen ustedes que llamará el compilador? ¿A ninguna? ¿A ninguna? O sea que no compilas. Ahí compiló. Y vamos a ver a cuál llamó. Llamó a la de float. O sea que él implícitamente, él llamó a esta función float porque él puede convertir. Ay, espérense que creo que no hice nada, ¿no? Yo le tenía que haber quitado la F acá. Yo lo que quiero es esto. Qué pena. Lo puse al final, sí. Estaba bien. Allá de qué. Vamos a pasarla rápidamente para llegar allá. Pero él está llamando aquí a la float. Pues yo quiero es ver esta última donde llama. Entonces vamos a ver. No sé qué. La tercera. Y ahora sí la cuarta llamada. Entonces, a ver. Compiló. ¿A cuál dicen ustedes que va a llamar? ¿A la primera, a la segunda o a la tercera? Le puse a la segunda y como que transforma el 2.7 en float. Ah, ya. Eso está definido dentro del estándar. Tranquilos, uno no se pone a leer hasta allá. Normalmente en el estándar dice que si yo puedo promover mis números a double, se hace eso para tratar de mantener precisión, ¿sí? Entonces, bueno, no dice así en este lenguaje, pero eso es lo que nos importa a nosotros en este momento. Entonces él hizo la transformación automáticamente acá. Y eso a veces es bueno y eso a veces es malo. Uno no quisiera hacer como transformaciones implícitas algunas veces, otras veces sí. Entonces, para que tengan cuidado porque esto puede suceder, ¿sí? Esto puede suceder. Pero, por ejemplo, si uno llega y mezcla y acá, voy a poner la primera, le ponen entero, un 2, vamos a ver qué pasa. ¿Será que lo convierte todo en double? Miren que aquí en este caso, él sí no lo aceptó. Así tuvimos un error, donde nos dice, no hay una función que reciba un float y retorne un entero. Entonces, como entre float y double sí hay transformación, digamos, aceptada, él lo permitió. Pero como entre float y entero no hay una transformación aceptada, o sea, se puede hacer, pero, no, pero pues, digamos el estándar no lo permite en estos casos, entonces él no lo aceptó. Bien, entonces para que tengan cuidado con eso de mezclar los tipos de datos, porque pues, el C++ es un lenguaje fuertemente tipado, y aunque cuando uno aprende Python le dicen, no, es que aquí los tipos no importan, y no sé qué, miren, eso ya es una mentira. O sea, en este momento en C++, en Python está volviendo a que uno tiene que poner anotaciones para indicar qué tipo de datos quiere que retorne cierta función, ciertos argumentos y demás, porque sobre todo en computación científica esas transformaciones sí son importantes a tener en cuenta. Entonces no es tan cierto ese que yo me olvido de los tipos de datos, eso no es verdad. Bueno, entonces volviendo al tema, voy a quitar este errorcito. Volviendo al tema, nosotros ya hemos deducido que definitivamente el algoritmo es el mismo, ¿cierto? Lo que hacen es exactamente igual. Tengo código duplicado, entonces de pronto es bueno que nosotros, espera un momentico, no, se pasó la llamada. Es bueno de pronto que nosotros escribamos una sola función que haga lo mismo para todo el mundo y que no le importe el tipo de datos. Eso que estoy hablando, una función, un algoritmo,
que hace exactamente lo mismo independiente del tipo de datos. Eso se llama una función template, una función plantilla. El tipo de datos es genérico, el algoritmo es el mismo para todo el mundo. Eso es lo que vamos a definir ahora. ¿Cómo se hace eso? Se hace de la siguiente manera. Ustedes tienen que añadir esta cosa antes de la función, o la pueden poner aquí atrás, pero me parece que queda más claro así. Ustedes ahora van a decir, mire, esta función que sigue después mío, después de ese template, es una función plantilla. Voy a llamar al tipo de datos genérico T. Le pueden poner el nombre que quieran. Y aquí en este class, ustedes a veces pueden poner class, o también pueden poner type name. Ambas cosas en este contexto significan lo mismo. Lo que pasa es que class nos permite crear nuevos tipos de datos, entonces también se puede utilizar acá, y en otros contextos type name solo se utiliza aquí. Entonces le pueden poner class o type name, como ustedes quieran. Esto está diciéndonos, mire, la siguiente función es una plantilla, y el tipo de dato genérico que voy a utilizar solamente es 1. Y ese tipo de dato genérico lo voy a llamar T. Entonces observen ustedes aquí, si en vez de poner int pusieran T, miren que este man se llama T, suma, TA, TB. Si en vez de poner float ponen T, T, suma, TA, TB. T, suma, TA, TB. Entonces ese va a ser nuestro algoritmo. T, T, T. Si es double, 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 double. Si es float, 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 float. Y así sucesivamente. Entonces con eso estamos ocultando el tipo de datos genérico. Lo estamos llamando T de forma genérica, le pueden poner cualquier nombre. Y miren la implementación, yo solamente hice una implementación. Hice la implementación genérica, que es retornar el A más B. Entonces me ahorré todo ese montón de líneas de código porque todo esto es lo mismo excepto el tipo de datos. Y observen que mi código aquí en la función main pues es el mismo, ¿no? Entonces llamo con enteros, llamo con flotantes y llamo con doubles. Vamos a mirar esto en el Python tutor. Vamos a mirar esto en el Python tutor. Miren que compiló, ¿sí? Ya compiló, por eso lo está ejecutando. Si pasamos acá, solo tenemos esta función, pero ¿qué es la magia? Les voy a contar. Lo que pasa es que el compilador ahora está generando el código para ustedes. Entonces el compilador llegó y dijo, bueno, este man declaró aquí un template. Y aquí en esta llamada, me están llamando con enteros. Entonces el mismo compilador va a crear esta función para enteros. Luego él va a detectar que aquí se llamó con flotantes. Él va a crear una función para llamar con flotantes. Y luego va a detectar que esto se llamó con doubles. Él va a crear una función para llamar con doubles. ¿Por qué él hace eso? ¿Por qué a partir de los argumentos hace eso? Porque él busca qué es lo que yo necesito. Porque no tiene sentido que coja todos los posibles tipos de datos que existan en C++ y digamos que los combine, ¿sí? Para crear todas las posibles funciones que cumplan esto. No. Él lo que hace es, dependiendo del código que nosotros le pasamos, él va a detectar cuáles funciones va a escribir por nosotros. Entonces, eso es buenísimo porque el compilador está programando por nosotros. Nosotros nos concentramos solamente en el algoritmo genérico. Entonces, él implícitamente hizo esto. Si yo le hago next, pues él vino al template. Miren que aquí ya me salió, en el Python tutor me salió que esa t, en este caso, se llama int, int, int. Él lo ejecuta, listo. Luego en la siguiente, ahora mire que él mismo generó el código float, float, float. Esto que se pone acá es porque, digamos, uno le puede especificar el tipo de datos a la template como float. Entonces por eso sale en esa sintaxis. Esto indica que ese t en ese caso vale float. Tan, 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 tan. Y luego está el double. Nuestro código es mucho más genérico, mucho más sencillo, mucho más fácil de entender y digamos que es para que ustedes como que puedan observar que con las plantillas podríamos hacer nuestros códigos mucho más genéricos. Y esto es lo que hace. Entonces, si yo tengo muchas funciones que hacen como lo mismo y lo único que cambia es un tipo de datos, entonces yo lo que puedo hacer es una plantilla para eso. Entonces las plantillas generan nuestro código, hacen un código mucho más general, más corto, más conciso, más fácil. ¿Preguntas hasta acá? Sí, de pronto. ¿Ninguna? Bueno, aquí no hay nada. Entonces este es como el secreto, pero
quisiera, pues obviamente la programación uno puede experimentar para ver cómo daña las cosas. Quisiera hacerles una pregunta, el mismo experimento de antes. ¿Qué función se llamará ahora, aunque yo le puse aquí la solución, qué función se llamará ahora si yo hago esta llamada? 1 y 2,7. ¿Será que sí nos sirve o será que no nos sirve? Yo creo que no, porque pues, o sea, solo hay un tipo de dato genérico en la plantilla y pues aquí hay dos tipos de datos distintos. Excelente, muy bien. Como yo solamente genero un tipo de datos genérico acá, todos tienen que coincidir. Entonces, esto de todas maneras mantiene lo del tipado estricto. Entonces, estos dos tipos de datos tienen que coincidir. Entonces, si yo lo dejo descomentado, pues esto no me va a compilar, ¿sí? Me tiene que salir ahí un error. Ahí dice no matching function for call to suma in double, porque los dos tipos de datos son diferentes. ¿Cómo lo podríamos corregir? Habría que añadir en la plantilla otro dato genérico. Muy bien, entonces podríamos escribir type name para que vean que eso también funciona. Y le podríamos decir que estos dos son mezclados, pero ya les digo otra cosa que importante que estamos asumiendo acá. Y así debería funcionar, ¿cierto? Pero pilas porque nosotros estamos diciéndole, vamos a privilegiar el primer tipo de datos como el tipo de retorno. Yo aquí no le puedo decir T, S o algo así, ¿no? Yo retorno double o yo retorno int o algo así. Entonces yo aquí le estoy dando privilegio al primer tipo de datos. Entonces vamos a ver si ahora sí funciona. Está listo. Ya compiló. Entonces vamos a ir tan, entonces este me llamó int, listo, tan, llamó al float, listo, tan, llamó al double, listo. Y ahora estamos acá. Entonces vamos a mirar qué tipo de valor, pues esto debería ser entero y esto debería ser double. Entonces, ¿cuánto creen que va a retornar esto? ¿Cuánto va a imprimir? Antes de seguir, hagamos la predicción. 3. Muy bien, 3. ¿Por qué 3? Porque bueno, hace la suma, pero el retorno es entero, entonces o sea, hace el truncamiento ¿Y por qué para... si la suma da 3,7, por qué no retorna el entero 4? Porque al hacer la transformación se trunca en 3, ¿no? O sea, así es como Muy bien. funciona. O sea, eso no se aproxima, se trunca. Cuando yo hago la transformación a un entero, yo quito todos los decimales, no aproximo. Para aproximar hay funciones específicas como LR, int o algo así. Vamos a ver si la predicción es correcta. Entonces, Tim, miren lo que pasó. Primer algoritmo entero, segundo algoritmo double. Entonces él cogió a T, lo volvió entero, y a S lo volvió double. Muy bien, hasta ahí va bien. Hizo la suma, 1, 2,7, y al final va a retornar el valor, y el valor es 3, efectivamente. Y si yo ahora hago esto, ¿cuánto me va a dar ahora el resultado de esta función? Ahora sí debería dar 3.7. Ahora sí debería dar 3,7, ¿cierto? Porque ahora estoy favoreciendo el segundo argumento, el tipo de segundo argumento, que es double. Entonces ahora sí es 3,7. Bien, entonces, bueno, esto es para que ustedes vean, pero aquí ya uno empieza a jugar con esto, uno no lo hace en la realidad. Pero la idea entonces es que una plantilla, una template, tiene sus tipos de datos genéricos. Lo único que cambia es el tipo de datos. Entonces, vamos a volverlo genérico. El algoritmo es el mismo. El algoritmo, lo que está aquí adentro, no solo el return, sino todo lo que está entre los corchetes es lo mismo, no importa el tipo de datos. Y pues a eso se le llama programación genérica, programación en plantillas. Hay gente que se vuelve muy buena haciendo esto, entonces hasta ponen a programar al compilador para que resuelva problemas, que calcule factoriales. Entonces uno puede hacer templates que se llamen recursivamente a sí mismas y hacer que el compilador calcule factoriales y demás mientras está compilando. Y eso también hace que las compilaciones se demoren muchísimo más. Pero los códigos, digamos que una vez compilados, estos códigos son supremamente eficientes porque al final son funciones. Si esto es una abstracción de costo cero, básicamente, en ejecución, no en compilación. La compilación se demora más porque ahora el compilador está haciendo más trabajo, está creando funciones por nosotros.
Pero esto, por ejemplo, es lo que hizo que C++ se pudiera extender a muchos casos genéricos, que por ejemplo tenga arreglos que no dependen del tipo de datos guardado, sino cualquier tipo de datos, porque todo eso es genérico. Si yo quiero un contenedor que guarde muchos datos, pues el tipo de datos no me importa. Lo que me importa es que en memoria yo tenga un bloque en donde yo puedo saltar dependiendo del tamaño de ese tipo de datos, pero pues la idea de recorrerlo, de sacar el máximo, el mínimo, los índices y demás, es la misma. No depende del tipo de datos. Y eso puede llevar la Standard Template Library, que es la STL, que es básicamente la librería estándar de C++ extendida. Entonces las plantillas son muy importantes. Nosotros lo vamos a hacer aquí simplemente para simular tipos de datos genéricos que no pueden ser, no tienen que ser solamente enteros, dados, sino que pueden ser cosas más elaboradas como funciones. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, esa es la idea fundamental de las plantillas. ¿Listo? Nos van a generar funciones genéricas donde lo que cambia es el tipo de datos, que es genérico, es el mismo, o sea, no es el mismo, donde el algoritmo es el mismo y no depende del tipo de datos, más bien, dejémoslo así. Y eso es lo que vamos a introducir el día de hoy. Entonces voy a ir a esta parte. Entonces digamos que en nuestros algoritmos yo podría decir, por ejemplo, yo podría decir lo siguiente, yo podría decir, el algoritmo de derivada es genérico, ¿cierto? Entonces le voy a decir template, class T, class, algoritmo T. Ese último tipo de datos en la derivada, esa cosa con la que yo voy a derivar es genérico. Entonces voy a mirar aquí abajo la implementación. Yo le estoy diciendo acá, Richardson Deriv va a recibir de forma genérica algo, que es ese algoritmo, porque funciona igual exactamente en los dos casos. Y esto ya es suficiente. Miren que aquí yo no le he puesto todavía como parámetro la función f de las derivadas. Simplemente le estoy diciendo, miren que aquí yo no le tuve que decir, esto es una función que retorna un double y recibe un double y recibe un double. No le dije nada de eso. Simplemente le dije, no, usted va a recibir un algoritmo genérico y lo va a llamar. Y el compilador va a generar el código por nosotros. Voy a copiar esto otra vez allá en el Python tutor. Vamos a ver si no... Tiene que se demoró más la compilación porque las compilaciones toman más tiempo ahora con esto. Y compiló apropiadamente. Entonces estamos aquí en la función main. La función main entonces va a cuadrar unos pedacitos. Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero lo que yo quiero que ustedes vean es qué pasa cuando llamamos aquí a de Richardson con la template. Entonces, entramos al for, no sé qué, la deriva forwarding, la retorna, llama f, calcula ahí esas diferencias. Bueno, esto es lo mismo, vaina. Y volvemos. Ahora la derivada central, entonces llamo la derivada central. Ahí llamo la función f dos veces, dos veces, para f de x menos h medios, f de x menos h medios, retorna, listo. Y llegó la hora de la verdad. ¿Qué va a llamar acá? A Richardson Deriv, pero Richardson Deriv es una plantilla donde la última parte de esta plantilla, observen que es el algoritmo con el que quiero derivar. Entonces, vamos a ver qué tipo de datos sale. Entonces, observen lo que hizo, miren, esa sintaxis sencillita en donde yo le puse class alt t y le puse alt t, él la convirtió en todo esto. Double, que es x, double, que es h, int, que es el orden, y miren que el alfa, ¿no? Ese es el orden. Y miren que el último argumento, él se dio cuenta que era una función, entonces él generó el punto de la función primitivo por nosotros. Simplemente él se dio cuenta de eso. Entonces, él escribió absolutamente todo eso ahí por nosotros. Y entonces, pues aquí empieza a funcionar. F1 pues va a tener un valor, ahí va a terminar llamando a la función central, porque con eso fue que se hizo, entonces por eso la llamada viene a la función central. Y bueno, ahí funciona normal, pero en todo caso es como una manera en la que el código se vuelve más sencillo para nosotros y el compilador es el que genera pues todas esas llamadas que nosotros podemos estar necesitando en algún momento. ¿Listo? Y ya, eso es lo que hace en este caso la función plantilla. De nuevo, ustedes lo que miran es qué es genérico, qué es lo mismo, y entonces lo podemos volver como un argumento genérico en nuestra plantilla. Y eso es lo que hace pues, nuestro compilador, programa por nosotros. Nosotros nos concentramos en el algoritmo, que es este, el algoritmo genérico. En esto nos concentramos y nos olvidamos un poco de la otra parte. Y pues esto nos da lo mismo, aquí están los mismos valores.
Si uno los grafica, esto da igual, ¿no? Entonces aquí con la central podemos ver que pasa de -7 a -11, del orden, entonces con Richardson dio del orden de h a la 4, 4 órdenes de magnitud y luego pues vuelve a subir otra vez. Nos da los mismos datos, básicamente. Sí, nos da básicamente los mismos datos. Entonces así es que se utilizan las plantillas. Y si ustedes quieren volver genérica también las funciones de derivadas, entonces tendríamos que utilizar pues esta sintaxis. Ustedes, a ver, miren que aquí yo estoy mezclando plantillas. Estoy utilizando el using fptr para poderle decirle al forward o al deriv que también van a recibir la función. Y estoy mezclándolo con plantillas para el algoritmo de Richardson. Esto es exactamente el mismo código, lo voy a copiar y van a ver ustedes que es lo mismo. Entonces miren que ahora cuando yo llamo la derivada de Richardson le mando el x, el h, el orden, la función y también el algoritmo de derivación. Cuando llamo las derivadas le mando el x, el h y la función a derivar. Eso fue básicamente lo que ustedes hicieron. Pero estoy utilizando plantillas para Richardson. ¿Por qué no vuelvo plantillas a estas dos? Les voy a decir por qué. Porque yo no puedo hacer plantillas de plantillas. Si yo vuelvo a esto una plantilla y luego, cuando vaya a hacer Richardson, le digo que voy a llamar a una función que también es una plantilla, me toca hacer un montón de cosas raras en la sintaxis. A mí me parece personalmente que es una limitación de C++, ¿sí? Entonces no se pueden hacer plantillas de plantillas. Por eso me tocó mezclar el using fptr con la plantilla. ¿Listo? Entonces uno puede hacer eso. Uno sí puede hacer eso, mezclar ese tipo de cosas. No puedo hacer es plantillas de plantillas. Esa es la única diferencia. De resto, pues todo funciona igual y pues ahí están las ejecuciones. Miren que los datos dan pues, lo mismo, ¿no? En los mismos rangos. Entonces, pruébenlo ustedes, por favor, ejecútenlo. Voy a escoger a alguien al azar para que nos muestre esa ejecución. Entonces, copien este código, compílenlo, córranlo y vamos a ver que nos está dando lo mismo. Voy a dejar de compartir en este momento mientras saco la lista para escoger a alguien al azar. Listo, ya tengo aquí los nombres al azar, entonces vamos a darle clic para ver quién sale y ver si está aquí, para que nos comparta la pantalla, si puede, vamos a ver qué está haciendo. Que le corre y todo eso. Vamos a ver quién sale. Uy, David Alejandro Barón. ¿Está acá? No está, sí está David Alejandro Barón. Parece que no está. Bueno, yo aprovecho. Yo tengo la lista de asistencia, pero ahí, después cuando piden ayuda o algo así, se tiene en cuenta de esto. Y listo. Vamos a poner otra persona. Ah, pasó. Carlos Manuel Gómez. ¿Se encuentra acá? Ahí, listo. Laura Vanessa Olaya. ¿Se encuentra o no se encuentra? Tampoco. Wow. Listo, sigamos. Pues si quiere, si alguien quiere, levante la mano, si alguien quiere mostrar y porque quiero como ver cómo están haciendo eso, quiero pintar, quiero ver ese flujo. Si alguien quiere, levante la mano, lo hacemos después de este. Freddy Orjuel. Estamos sacando aquí un montón, esto me está borrando, después ponerme a revisar la lista de asistencia. Listo, Carlos Enciso quiere mostrar. Muy bien, dale Carlos, comparte la pantalla, por favor.
Listo, ya lo copiaste, lo pegaste, lo compilaste, entonces compílalo a ver si esto corre o no corre. Tienes que guardar porque hay unos asteriscos, eso, muy bien. Listo, y ahora lo ejecutas. Esta cosa está imprimiendo a la pantalla, entonces vamos a guardar esto en un archivo. ¿Cómo hacemos para guardarlo en un archivo? ¿Te acuerdas? No sé. El Si no me mayor. las... Ayúdenle, porfa. ¿Cómo se hace? Usted, bueno, usa la punto out y escribe un mayor después y escribe el nombre del archivo al cual quiere que se guarde. Creo que tiene hoy un error porque puso un espacio entre el slash y la punto out. Eso. Ponga, bueno, el nombre del archivo. ¿Ya lo guardaste? Sí, no alcancé a ver. Sí, listo, ya ahora lo vas a dibujar. Perfecto. Bueno, muy bien. O sea, aquí ya se nota que ha trabajado en Genoplot para hacer rápidamente esas figuras. Ahí pintaste la columna uno con la columna 2. Quieres pintarla con más, ¿cierto? Entonces, de pronto, si quieres hacer la otra, esa es la forward. No sé qué estás haciendo. Ah, la copialina, listo. Entonces, si quieres, vuelve allá a la consola, pero no lo copies todo así porque te va a enseñar un secreto. Vuelve allá a la consola, flecha arriba para volver a llamar esa línea de comandos, coma, no tanto. El plot, eso, coma, y escribe solamente comillas una después de la otra, no tienes que ponerle comillas nuevas porque es el mismo archivo, él entiende eso. Entonces, comilla, comilla, doble comilla y vacío. Eso. Él ya entiende que es el mismo datos.txt. Y ahora le vas a decir U de using, U, exacto, 1 3 with LP, LW 3 también, o 2. Enter. Ya salieron las dos. Es más, hay una forma que uno puede hacer un for en Genoplot, pero bueno, no vamos a entrar allá. Listo, muy bien. Muchísimas gracias, Carlos. Excelente. Yo creo que ya la podemos dejar ahí. ¿Listos? Vamos a ver si le pego a alguno que sí esté acá. Luis Miguel Carreño se encuentra. Todavía no está. Listo, Carlos. Si quieres puedes bajar la mano. Muchísimas gracias. Sigamos entonces. Bueno, pero pues esas eran las plantillas. Vamos a seguirlas usando de vez en cuando. Recuerden, anoten por favor, supongo que ustedes anotan. Recuerden que las plantillas funcionan cuando el algoritmo es el mismo y lo único que cambia es el tipo de datos. El algoritmo quiere decir la implementación de esa función o de esas instrucciones. Lo único que cambia son esos tipos de datos. Entonces anoten eso y ahora vamos a entrar a otro tema. Entonces vamos a dar una pausita de 5 minuticos y vamos a arrancar. ¿Están de acuerdo? ¿Pausa? ¿Sí? Sí, profe, ¿O no? está bien. Parece que no, porque no dice nadie nada ni escribe. 3. ¿Sí? Eh, Listo. ¿Profe, me escucha? 5 minutos. Vale. Listo, voy a parar la grabación acá.